¿Y si el milagro que esperas llega justo después del momento en que estás a punto de rendirte? Esta es la historia de un campesino sencillo que lo perdió casi todo, pero nunca perdió la fe ni la paciencia, y cuando nadie lo esperaba, Dios respondió de una forma que cambió su destino para siempre. En este video descubrirás cómo las pruebas, el silencio y la espera no siempre son castigo, sino preparación. Verás cada caída, cada duda y cada decisión que lo llevó desde la escasez hasta una recompensa inesperada. ¿Estás pasando por un tiempo difícil? ¿Sientes que oras y nada cambia? ¿Te has preguntado si vale la pena seguir creyendo? Quédate, porque esta historia puede ser justo la respuesta que tu corazón necesita hoy. Nadie imaginaba que ese campesino, con las manos cansadas y la mirada baja, estaba a punto de vivir algo que cambiaría su destino para siempre. Durante años, lo único que había conocido era el esfuerzo silencioso, la espera interminable y una fe que muchos consideraban inútil. Pero aquel día, cuando todo parecía perdido, algo ocurrió, algo que nadie supo explicar en ese momento. ¿Por qué Dios respondería justo ahora? ¿Por qué después de tanto silencio, de tantas oraciones sin respuesta, de tanta paciencia puesta a prueba? Esa es la pregunta que quedó flotando en el aire cuando la vida de este hombre dio un giro inesperado. Lo curioso es que no era diferente a miles de campesinos más. No tenía riquezas, ni poder, ni influencias. Solo tenía fe. Una fe que resistió la escasez, la burla y el cansancio. Una fe que siguió firme incluso cuando todo indicaba que era inútil seguir esperando. Tal vez lo más impactante no fue lo que recibió, sino el momento en que llegó. Justo cuando su corazón estaba al límite. Justo cuando muchos habrían desistido. Justo cuando parecía que Dios guardaba silencio. ¿Qué fue lo que hizo que su historia no terminara en derrota? ¿Qué decisión, qué espera, qué acto silencioso abrió la puerta a esa recompensa? Para entenderlo, es necesario volver al principio, al origen de su fe y de su paciencia. Para entender lo que ocurrió, es importante conocer quién era este campesino antes de que su historia cambiara. Vivía en una pequeña comunidad rural, lejos de la ciudad, donde los días empezaban antes del amanecer y terminaban cuando el cuerpo ya no daba más. No tenía grandes ambiciones, su mayor deseo era trabajar la tierra y llevar sustento a su familia. Cada mañana repetía la misma rutina. Se levantaba temprano, preparaba herramientas gastadas por el tiempo y caminaba hacia el campo con pasos firmes pero cansados. El sol, la tierra dura y el esfuerzo constante eran parte de su vida. No se quejaba. Para él, el trabajo era una responsabilidad y también una forma de agradecer por estar vivo. Su casa era sencilla, sin lujos. Lo poco que tenía lo cuidaba con respeto. Aprendió desde niño que nada llega fácil y que todo se construye con constancia. Nunca envidió lo ajeno ni buscó atajos. Prefería avanzar despacio, pero con honestidad. La fe era un pilar silencioso en su vida. No hablaba mucho de Dios,
pero lo llevaba presente en cada decisión. Oraba sin espectáculo, sin exigir respuestas. Creía que hacer lo correcto era una forma de oración diaria. A veces, mientras trabajaba solo en el campo, se preguntaba si todo aquel esfuerzo valía la pena. Veía a otros abandonar la tierra, buscar suerte en otro lugar o rendirse ante las dificultades. Sin embargo, él seguía. Historias como la suya pasan desapercibidas todos los días. Hombres y mujeres que trabajan duro, esperan en silencio y cargan más peso del que muestran. Tal vez, al escuchar esto, te preguntes si algo así podría pasarte a ti. O cuántas personas, en este mismo momento, viven con la misma fe sencilla, esperando sin saber si algún día llegará la respuesta que aún no llega. La tierra que trabajaba no era grande ni generosa. Era un terreno pequeño, irregular, que exigía más de lo que ofrecía. Aún así, él la conocía como nadie. Sabía dónde el suelo era más duro, donde el agua tardaba en llegar y qué semillas tenían más posibilidades de resistir. Cada metro representaba horas de esfuerzo y esperanza. Sus sueños no eran ambiciosos. Nunca pensó en riquezas ni en una vida cómoda. Solo quería que la cosecha alcanzara para alimentar a su familia, pagar lo necesario y dormir tranquilo. Para él, la dignidad estaba en no depender de nadie y en poder mirar a los suyos sin sentir vergüenza por no haberlo intentado todo. Había días buenos, cuando la tierra respondía y el trabajo parecía dar frutos. En esos momentos, agradecía en silencio y seguía adelante. Pero también había días en los que el cansancio pesaba más que la esperanza. El clima cambiaba sin aviso, los costos aumentaban y las preocupaciones se acumulaban sin pedir permiso. Su fe seguía presente, aunque constantemente puesta a prueba. Oraba al empezar el día y al terminarlo, no para pedir milagros, sino para tener fuerzas. Creía que Dios veía su esfuerzo, incluso cuando los resultados no lo demostraban. Esa creencia lo sostenía cuando el ánimo flaqueaba. A veces, al observar el campo vacío después de una jornada larga, sentía una mezcla de orgullo y temor. Orgullo por no rendirse. Temor por no saber si el mañana sería mejor. La incertidumbre se volvió parte de su rutina, igual que el trabajo y el silencio. Esa era su vida antes de la prueba. Una vida marcada por la constancia, la sencillez y una fe que sobrevivía día tras día. Sin saberlo, todo ese tiempo estaba preparando su corazón para algo que aún no comprendía, pero que pronto pondría a prueba todo aquello en lo que creía. La prueba llegó sin aviso, como suelen llegar los golpes que más duelen. Primero fue la sequía. Las lluvias, que siempre habían sido escasas, simplemente dejaron de caer. El suelo comenzó a agrietarse y las semillas, que él había plantado con cuidado y esperanza, no lograron brotar. Día tras día miraba el cielo esperando una señal, pero el sol seguía implacable. Intentó resistir usando lo poco que tenía ahorrado. Pensó que sería algo temporal, que la tierra volvería a responder.
pero el tiempo pasaba y la cosecha se perdía por completo. Todo el esfuerzo de meses desapareció frente a sus ojos, sin que pudiera hacer nada para evitarlo. Como si eso no fuera suficiente, una enfermedad llegó a su casa. No era grave al principio, pero exigía gastos que no estaban en sus planes. Medicinas, traslados, días sin trabajar. Las deudas comenzaron a crecer, una tras otra, hasta convertirse en una carga constante. Cada noche se acostaba con la misma preocupación: cómo pagar, cómo seguir, cómo no fallar a los suyos. Los vecinos empezaron a notar su situación. Algunos mostraron compasión, otros aconsejaron vender la tierra, abandonar el campo, rendirse. Ya no vale la pena, le decían. Y por primera vez, esas palabras comenzaron a resonar en su mente con más fuerza de la que le gustaría admitir. Fue entonces cuando sintió el peso real del silencio. Oraba como siempre, con humildad, sin exigir explicaciones. Pero nada cambiaba. La lluvia no llegaba. La enfermedad seguía. Las deudas aumentaban. Y la respuesta que esperaba nunca aparecía. Oró, y no pasó nada. Ese silencio dolía más que la escasez. Porque no era solo la falta de recursos, sino la sensación de estar solo en medio de todo. Se preguntó si había hecho algo mal, si su fe no era suficiente, si Dios realmente escuchaba. Cada amanecer se volvió más pesado que el anterior. Trabajaba sin saber si valía la pena seguir sembrando en una tierra que parecía muerta. La esperanza empezó a debilitarse, no de golpe, sino lentamente, como una llama que lucha por no apagarse. Todo había salido mal al mismo tiempo. La tierra, la salud, el dinero, la tranquilidad. Y en medio de ese caos, solo quedaba una pregunta sin respuesta, suspendida en su corazón: ¿qué hacer cuando crees, y aún así, Dios guarda silencio? El verdadero conflicto no estaba solo afuera, en la tierra seca o en las cuentas impagas. Estaba dentro de él. Cada noche, cuando el cansancio lo vencía y el silencio se hacía más fuerte, los pensamientos comenzaban a pesar. Recordaba cada oración, cada promesa que había repetido con fe, y se preguntaba por qué nada parecía cambiar. La duda empezó a instalarse despacio. No llegó como una negación directa, sino como preguntas constantes. ¿Y si todo ese esfuerzo no tenía sentido? ¿Y si su fe era solo una costumbre aprendida y no una verdad real? Intentaba apartar esas ideas, pero volvían una y otra vez, especialmente en los momentos de mayor debilidad. El miedo también creció. Miedo a perder la tierra que había trabajado durante años. Miedo a no poder sostener a su familia. Miedo a fallar como hombre, como proveedor, como creyente. Cada decisión parecía tener un peso enorme, y cualquier error podía empeorar aún más la situación. En medio de ese desgaste interno, las voces externas se hicieron más claras. Personas cercanas, algunas con buena intención y otras no tanto, comenzaron a decirle lo mismo: que dejara de esperar, que aceptara la realidad,
que la fe no pagaba deudas ni hacía llover. Le sugerían vender lo poco que tenía, buscar otro camino, dejar atrás esa confianza que, según ellos, solo le había traído problemas. Esas palabras dolían más porque, en el fondo, coincidían con lo que él mismo empezaba a pensar. Hubo días en los que estuvo muy cerca de rendirse. Días en los que pensó que tal vez había esperado demasiado, que había sido ingenuo, que Dios se había olvidado de él. En esos momentos, la fe dejó de sentirse como una fortaleza y comenzó a sentirse como una carga. Seguir creyendo exigía más esfuerzo que abandonar. Orar ya no era un consuelo automático, era una lucha interna entre la esperanza y el cansancio. Tal vez quien escucha esta historia ha pasado por algo parecido. Tal vez también te has preguntado si Dios se olvidó de ti. Si has sentido que haces todo lo correcto y aún así nada funciona. Si alguna vez pensaste en desistir, no porque no creas, sino porque estás cansado de esperar sin respuestas. Él se encontraba exactamente ahí. En el punto en el que continuar parecía ilógico y rendirse parecía razonable. Cada mañana se levantaba con la misma pregunta: ¿vale la pena seguir creyendo cuando todo indica lo contrario? Lo más difícil no era la pobreza ni la sequía, sino sostener la fe cuando ya no quedaban fuerzas emocionales. Permanecer fiel cuando no había señales, cuando el cielo seguía cerrado y el futuro era incierto. Ese conflicto interno marcó un antes y un después. Porque ya no se trataba solo de lo que perdería si seguía creyendo, sino de quien se convertiría si dejaba de hacerlo. Y en ese cruce silencioso, entre la duda y la esperanza, estaba a punto de tomar una decisión que definiría todo lo que vendría después. La decisión no llegó como un momento grandioso ni como una revelación clara. Llegó en silencio, en uno de esos días comunes en los que el cansancio ya no permite dramatizar más. Después de tantas noches de duda, entendió algo simple: rendirse no le devolvería nada. Abandonar la fe no haría que la lluvia cayera ni que las deudas desaparecieran. Solo lo dejaría vacío. No decidió seguir creyendo porque se sentía fuerte. Lo hizo precisamente porque se sentía débil. Porque, aun con miedo y confusión, había algo dentro de él que no podía soltar del todo. No era una fe llena de certezas, sino una fe cansada, pero viva. Esa mañana volvió al campo. La tierra seguía seca, igual que los días anteriores. No había señales de cambio, ni promesas nuevas, ni palabras de ánimo. Aún así, tomó unas pocas semillas que le quedaban. Sembrarlas parecía absurdo. Muchos habrían dicho que era desperdiciar lo último que tenía. Pero para él, ese gesto representaba algo más profundo: elegir confiar, incluso cuando no había garantías. Mientras trabajaba, no hizo grandes oraciones. Solo habló con Dios de forma sencilla, casi resignada. No pidió milagros inmediatos. Solo pidió no endurecer su corazón. Pidió fuerzas para seguir haciendo lo correcto, aunque no entendiera el porqué. Ese mismo día, al regresar, encontró a alguien que necesitaba ayuda. Alguien en una situación aún más difícil que la suya. Por un momento dudó.
Tenía tan poco que compartir, parecía imposible. Pero aún así ayudó. No porque le sobrara, sino porque recordó quién quería seguir siendo, incluso en medio de la escasez. Nada cambió después de eso. El cielo no se abrió. La lluvia no cayó. Las preocupaciones siguieron ahí, intactas. Y, sin embargo, algo había cambiado dentro de él. Por primera vez en mucho tiempo, dejó de esperar una señal externa para seguir adelante. Entendió que su fe no podía depender de resultados inmediatos. Los días siguientes fueron igual de difíciles. La tensión aumentó. Cada mañana despertaba con la misma incertidumbre. Cada noche se acostaba sin respuestas. Y aún así, continuó. Regó la tierra aunque no lloviera. Cuidó lo poco que quedaba. Oró, no con emoción, sino con constancia. Seguir creyendo empezó a sentirse como caminar en la oscuridad sin saber cuánto faltaba para llegar. Cada paso parecía pequeño, casi insignificante. Pero detenerse ya no era una opción. Había tomado una decisión interna que no dependía de lo que pasara afuera. Tal vez eso es lo más difícil, continuar cuando no hay señales, cuando nadie aplaude, cuando incluso las personas cercanas piensan que estás equivocado. Él siguió adelante sin saber si esa decisión daría frutos. Lo único claro era que no quería vivir con el arrepentimiento de haber abandonado su fe justo en el momento más crítico. Nada cambió de inmediato. Y eso hacía que la espera fuera aún más pesada. Pero, sin saberlo, ese pequeño acto de fe, casi invisible, estaba preparando el terreno para algo que todavía no podía ver. La tensión seguía creciendo y el silencio persistía. Pero la historia aún no había terminado. Después de aquella decisión, comenzó la etapa más larga y desgastante, la espera. Los días siguieron siendo difíciles, uno tras otro, sin grandes diferencias. La tierra permanecía seca, las cuentas seguían acumulándose y la incertidumbre no daba tregua. Nada indicaba que algo estuviera cambiando. Cada jornada parecía una repetición de la anterior. Se levantaba temprano, trabajaba lo que podía y regresaba con la misma sensación de cansancio y duda. La fe seguía ahí, pero sin señales que la confirmaran. No había respuestas claras, ni pequeños milagros, ni alivios visibles. Solo silencio. Ese silencio empezó a poner a prueba su paciencia de una forma distinta. Ya no se trataba del dolor del golpe inicial, sino del desgaste constante de no saber cuándo terminaría. Esperar sin plazos, sin promesas visibles, sin certezas. Creer cuando no hay pruebas es una de las pruebas más difíciles. A veces pensaba que nada de aquello tenía sentido. Que quizá había entendido mal, que había esperado demasiado. Pero recordaba la decisión que había tomado y seguía adelante, aún sin entusiasmo. La fe se transformó en un acto diario de resistencia. Pasaban los días y él aprendió a valorar gestos pequeños. El simple hecho de levantarse y continuar ya era un esfuerzo. Oraba sin palabras elaboradas, casi en silencio, como quien conversa sin esperar respuesta inmediata. No pedía explicaciones. Solo seguía. En ese tiempo, comprendió algo que antes no había notado,
que no todo cambio es visible al principio. Mientras afuera todo parecía igual, por dentro estaba aprendiendo a confiar de otra manera. Sin condiciones. Sin fechas límite. Sin exigir resultados. La paciencia comenzó a formarse no como una virtud cómoda, sino como una necesidad. Esperar se volvió parte del proceso, aunque doliera, aunque cansara, aunque no hubiera señales. Tal vez quien escucha esta historia también ha pasado por ese silencio. Ese momento en el que haces lo correcto y aún así nada cambia. En el que te preguntas si Dios está escuchando o si todo quedó en el vacío. Pero hay trabajos que se hacen lejos de los aplausos y fuera de la vista. Procesos que no hacen ruido. En medio de esa espera larga y silenciosa, sin que él lo supiera, algo se estaba moviendo. Porque, aunque no siempre lo parezca, Dios trabaja en silencio. Un día, sin anuncios ni expectativas, algo pequeño rompió la rutina. No fue un milagro evidente ni una solución completa, solo un detalle distinto. Al caminar por el terreno, notó que una de las semillas había resistido más de lo esperado. No era una planta fuerte ni prometedora, pero estaba ahí. Viva. En medio de tanta tierra seca, ese pequeño brote llamó su atención. Se detuvo a observarlo más tiempo del habitual. No porque resolviera sus problemas, sino porque contradecía la idea de que todo estaba perdido. Era mínimo, casi insignificante, pero real. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un alivio leve, como si el peso en el pecho se aflojara apenas. Ese mismo día apareció una oportunidad que no había buscado. Un conocido pasó por su casa con una propuesta sencilla, un trabajo temporal, algo que no prometía grandes ganancias, pero sí un respiro. No era la solución definitiva, ni la recompensa que muchos esperarían. Aún así, representaba una puerta abierta donde antes solo había muros. Aceptó sin pensarlo demasiado. No porque tuviera certezas, sino porque entendió que a veces las respuestas llegan de forma discreta. Ese ingreso pequeño le permitió cubrir una necesidad inmediata y ganar tiempo. Tiempo para seguir esperando sin ahogarse. Nada se transformó de golpe. La tierra seguía siendo difícil. Los problemas no desaparecieron. Pero ese detalle, ese brote y esa oportunidad, cambiaron la forma en que miraba la espera. Ya no era un vacío absoluto. Había señales, aunque fueran sutiles. Comenzó a prestar atención a cosas que antes pasaban desapercibidas. Un gesto de ayuda, una conversación honesta, una coincidencia oportuna. No eran grandes promesas, pero formaban un patrón distinto. Algo estaba ocurriendo, aunque todavía no pudiera entenderlo. Ese primer alivio no trajo respuestas claras, pero sí renovó la esperanza. La sensación de que la historia aún no había llegado a su punto final. Que la espera tenía sentido. Y que, tal vez, ese pequeño comienzo era solo el anuncio de algo mayor que estaba por venir. La recompensa no llegó de la forma que él había imaginado durante tantas noches de espera.
no fue inmediata ni exagerada. Llegó de manera sorprendente, conectando cada momento de fe y paciencia que había sostenido cuando todo parecía inútil. La tierra, poco a poco, comenzó a responder. No con abundancia repentina, sino con constancia. Aquella pequeña señal que había visto primero no estaba sola. Otras comenzaron a aparecer. La cosecha no fue perfecta, pero fue suficiente. Suficiente para aliviar las deudas más urgentes. Suficiente para devolverle la tranquilidad que había perdido. Suficiente para demostrar que su esfuerzo no había sido en vano. Pero la verdadera recompensa fue más profunda. No estaba solo en lo que recibió, sino en lo que comprendió. Entendió que la fe no era un intercambio inmediato, ni una garantía contra el dolor. Era una forma de caminar, incluso cuando el camino parecía no llevar a ningún lugar. Sintió una paz que no dependía de lo que tenía en las manos, sino de lo que había aprendido a confiar. Una paz que no se explica con números ni resultados. Una paz que nace después de haber atravesado la duda sin abandonar. Miró hacia atrás y entendió que cada día de espera había tenido un propósito. Que el silencio no había sido abandono, sino formación. Que la paciencia había moldeado su carácter más que cualquier bendición visible. Lloró. No por lo que había sufrido, sino por darse cuenta de que nunca estuvo solo, incluso cuando así lo sintió. Las lágrimas no fueron de tristeza, sino de alivio. De gratitud. De comprensión. Todo encajó. La sequía, la pérdida, la espera, la decisión de no rendirse. Nada había sido inútil. Su fe había sido probada, no para destruirlo, sino para fortalecerlo. La recompensa de Dios no fue solo lo que llegó a su vida, sino en quien se convirtió durante el proceso. Y en ese momento, entendió que esperar había valido la pena. Esta historia no trata solo de un campesino, sino de todos los que alguna vez han tenido que esperar sin entender. La lección es clara, la fe y la paciencia no eliminan las dificultades, pero transforman la forma en que las atravesamos. No siempre cambian las circunstancias de inmediato, pero cambian a la persona que decide no rendirse. Tal vez hoy estés viviendo tu propia sequía. Tal vez oras, haces lo correcto y aún así no ves resultados. Esta historia es un recordatorio de que el silencio no significa abandono, y que los procesos más importantes muchas veces ocurren lejos de nuestra vista. La pregunta es personal y directa: ¿seguirás creyendo incluso cuando no hay señales? ¿Seguirás avanzando cuando la espera se hace pesada? Porque muchas veces la respuesta llega después del momento en que pensamos en desistir. Tal vez Dios no llega tarde, tal vez está esperando que no te rindas. Si esta historia habló a tu corazón, deja un me gusta para que llegue a más personas. Suscríbete al canal para seguir compartiendo historias que fortalecen la fe y el ánimo. Y compártela con alguien que hoy necesita escuchar que su espera no es en vano.